¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar sobre el criollismo. Este tema es muy importante porque vamos a mencionar las clases sociales que había en la Nueva España. De ahí vamos a mencionar a los criollos y cuál es su papel súper importante para la consumación de la independencia. Muy bien, como te mencioné, primero vamos a ver las clases sociales. Pues en la Nueva España la sociedad se dividía entre peninsulares, criollos, por eso criollismo, mestizos, indios y las diferentes castas, y por último a los negros. Entonces, pues tenemos estos tipos de clases sociales y vamos a estudiar a cada una de ellas, sus características, para poder determinar bien qué era el criollismo. Bien, los peninsulares. Los peninsulares eran hijos de españoles nacidos en España. Fíjate lo que dije, hijos de españoles nacidos en España. O sea, mi mamá es española, mi papá es español, pero aparte de eso, nací en España. Entonces, simplemente por el hecho de haber nacido en España, por ello ya ejercían los cargos pues públicos, ¿no? Los más importantes, los más altos. Además tenían privilegios sociales y económicos. Entonces, estos eran como los más top, ¿no? Los peninsulares, hijos de españoles nacidos en España, a diferencia de los criollos. Por eso hago énfasis, porque los criollos también son hijos de españoles, pero ellos fueron nacidos en la Nueva España. O sea, esa es la diferencia, que tu mamá también es española, tu papá también es español, pero híjole, tú naciste en la Nueva España. Oye, pero soy español, sí, pero tú no puedes ser un peninsular, tú vas a ser un criollo porque tú naciste aquí, aunque tus papás sean españoles, tú naciste aquí. Y ellos se veían desplazados por los peninsulares. Es decir, también la verdad es que a diferencia de los mestizos y de todos los demás, también tenían pues mayores privilegios que el resto de la población, pero estaban siempre abajo de los peninsulares. Y esto es un punto importante, ahorita lo voy a volver a mencionar. Después tenemos a los mestizos. Los mestizos son lo que resulta de mezclar de la mezcla de los españoles con los indígenas. Es decir, tu papá es español, tu mamá es indígena, entonces tienen un hijo y es un mestizo, tú eres un mestizo. Bueno, ya la verdad es que todos somos mestizos, ¿no? Pues los mestizos fueron la base de la formación de la población en la Nueva España. Como hubo mucho mestizaje, digamos que mucha mezcla, pues justamente la mayoría pues somos mestizos, ¿no? Bien, después tenemos a los indios o las castas. Bien, los indios van a ser los nativos, ajá. No se mezclan con otra cultura, es decir, con los españoles, y las castas son las diferentes mezclas. O sea, cuando yo te digo castas, me estoy refiriendo a todas las posibles combinaciones, ¿no? Que un negro con un mestizo da tal casta, que un español con otro tal da tal casta, que un indio con un tal da otra casta. Entonces, por eso te digo que las castas son las mezclas, ¿sí? Ahora, los indios pues sufrieron explotación bajo este rigor de la encomienda. Estaba todavía, bueno, se utilizaban principalmente, pues, no como tal eran esclavos, porque estaban los esclavos, que eran los negros, pero tenían no tantas libertades, no tenían tantas libertades como, pues, los criollos, ¿no? O como los mestizos. Eran un sector más abajo, por eso lo puse en una pirámide. Y castas hay muchas. Después tenemos a los negros. Los negros eran el último eslabón, pues eran esclavos traídos de África. O sea, los traían en total y absolutamente en función de ser un esclavo. No tenían derechos y sufrían todo tipo de explotación. Se consideraban objetos, ¿sí? No, hoy ya sabemos que todas las personas valen lo mismo, pero en ese entonces se vendían, ¿no? Como mercancía porque eran esclavos. Eran por eso el último. Bien, entonces, justamente ya después de esta parte, es por ello que ya entiendes entonces tú cómo se pasa, ¿no? Tenemos los peninsulares, después los criollos, después los mestizos, después los indios y las castas y por último los negros. Y son los criollos los que nos interesan. O sea, ¿cómo que nos interesan? De ahí viene el criollismo. ¿Qué es el criollismo? Que es nuestro tema. El criollismo es un movimiento social y cultural que surge del sentimiento nacionalista que es influenciado por las ideas de la Ilustración.
que acabo de decir. Mira, había ideas que venían de Europa, del movimiento de la Ilustración. Entonces, quiero que entiendas también que esta influencia de movimientos ya había habido independencias, ya se había hecho la independencia de las 13 colonias, que es lo de Estados Unidos, ¿no? Entonces todas estas ideas vienen y acompañado de un sentimiento nacionalista. ¿A qué se refiere? ¿Te acuerdas que los criollos son hijos de españoles pero nacidos en la Nueva España? Y los peninsulares son hijos de españoles pero nacidos en España. O sea, son lo mismo, nada más cambia en dónde naciste. ¿Sí? Y casualmente los criollos pues se sentían resentidos porque no los dejaban adquirir cargos altos porque no eran españoles, no eran peninsulares. Entonces ellos dicen, bueno, pues es que en realidad soy lo mismo. Y empiezan a crear este sentimiento de nacionalismo, de amor a tu país, y es muy importante porque este movimiento eh, tiene, digamos que gran influencia en los demás eslabones de la población para que se apoye la independencia. Ajá. Por eso la guía hace énfasis en este tema. Entonces, el criollismo es un movimiento social y cultural, ajá, que surge por las ideas de la Ilustración y por ese sentimiento nacionalista que forman los criollos, ajá, de esta es nuestra tierra. Después lo iremos mencionando, ¿vale? Va a volverse a mencionar esta parte del criollismo con lo de las, las razones de la independencia. Muy bien, bueno, si tienes una duda acerca de las partes de la población de la Nueva España o sobre el criollismo, si no se entendió muy bien, déjamelo en los comentarios y si no tienes ninguna, entonces nos vemos.